Muy buenas a todos, maestra, compañeros y a quien sea que se encuentre viéndonos. Nuestro trabajo está presentado por mis compañeras Martínez Ibáñez, Heili Azucena, León Ortiz, Mónica Jocelyn y su servidor, Guerrero Villafaña Ricardo. Nuestro tema es compartido con el del equipo anterior, siguiendo la lectura de Teorías de las Relaciones Internacionales en el siglo XXI, Interpretaciones Críticas desde México, por lo que continuaremos presentando algunas de las teorías clásicas de las relaciones internacionales, además de abordar los enfoques contemporáneos. Esperamos les guste nuestro video y lo disfruten. Muchas gracias. El primer concepto a definir es teoría de la interdependencia. Al ser una teoría que surge tanto del bloque capitalista como de la globalización, uno de sus fines es saber cómo funciona la política mundial, y dentro de esta política es partícipe el crecimiento económico, ocasionando que se sumen más países para ser beneficiados en conjunto. En este punto se describe ampliamente la necesidad de contar con una teoría que pueda explicar la nueva dinámica mundial, presentando los elementos más relevantes de la interdependencia compleja para finalmente aplicarla a un caso hipotético en la relación México-Estados Unidos. Relaciones internacionales. Es la relación que guardan los países con el fin de apoyarse. Algunas de sus características son que se busca vincular lo nacional con los fenómenos globales y se toman decisiones generales. Sistema internacional. En este sistema influyen las dimensiones domésticas, ideológicas y personales mediante los actores de poder, ya que estos, al gobernar sus propios estados, se convierten también en los actores privilegiados de las relaciones internacionales. Teoría general de sistemas. Esta teoría estudia las relaciones internacionales. Originalmente se desarrolla en el terreno de las ciencias naturales, para el cual propone un esquema de interpretación fincado en la noción de sistema. También propone una explicación de la dinámica del universo a partir de ella. Superespecialización en las ciencias. Estas son propias de la visión heredada del positivismo. La teoría general de sistemas busca romper con estas tendencias. Sociología histórica. Es una subdisciplina de la sociología para tratar de explicar las causas y consecuencias de los cambios sociales. Consiste en vincular los acontecimientos internos o domésticos de los estados nacionales con los fenómenos globales. Estado. Los estados se encuentran bajo el orden internacional y algunas de sus características son su jerarquía social, la cultura política, el cambio o transformaciones económicas y su cultura. Poder. A lo largo de la lectura, los autores nos dan características de este concepto como dominación, crecimiento y su forma de ejercer. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el marxismo, que es un paradigma de la investigación y el conocimiento basado en las obras de Karl Marx, las teorías del valor del trabajo y la plusvalía, que parte de la concepción de la sociedad como una totalidad. Por otra parte, tenemos lo que es la teoría clásica del imperialismo, que es producto de los debates entre los marxistas. Las discrepancias giraron en torno a determinar el eje fundamental del nuevo capitalismo y sus rasgos esenciales. Ahora hablaremos de lo que es la teoría de la dependencia, que analiza las estructuras de poder y dominación en los ámbitos doméstico e internacional, y el concepto de autonomía relativa del Estado como elementos de la dinámica internacional contemporánea. Emite recomendaciones y alternativas en política económica internacional para cambiar el status quo de los problemas estructurales en las relaciones económicas internacionales. Bien, la teoría de la transición de poder provee fundamentos teóricos para entender el funcionamiento del sistema internacional y la política nacional y exterior, considerando el orden de la jerarquía de poder y el grado de satisfacción de los estados con ese orden. Entre sus objetivos se encuentra predecir las situaciones de conflicto en el sistema internacional y promover la paz. Ahora continuaremos explicando lo que son los enfoques contemporáneos, los más recientes. Estos los abordaremos iniciando desde el nuevo institucionalismo. El nuevo institucionalismo. Esta teoría ofrece una explicación distintiva del comportamiento político, centrada en la existencia de regímenes entendidos como principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones.
Transnacionalismo. Perspectiva teórica que enfatiza las capacidades de los actores transnacionales en el mundo. Tiende a idealizar a actores transnacionales, invisibilizando sus conflictos, fallas y problemáticas. Gobernanza global. Estas son las relaciones, ya sea formales o informales, entre actores a partir de normas y reglas para identificar, entender, manejar y solucionar problemas que se ubican en diferentes estratos de la autoridad y formas de ejercer el poder. El constructivismo. Se les llama a aquellas explicaciones que intentaban dar cuenta del mundo en construcción que se observaba hacia el fin de la Guerra Fría. Otro concepto que se toca a lo largo de la lectura es el del feminismo y género, el cual sus premisas básicas en relaciones internacionales son las siguientes. La primera es que la mayoría rechaza la separación positivista entre hechos y valores. La segunda es que la política internacional global se basa en relaciones de poder altamente influidas por el género, lo cual genera una jerarquía en la que la visión masculina prevalece sobre la femenina y otras identidades vulnerables. La tercera es que consideran a las relaciones sociales como una unidad de análisis, es decir, que se enfatizan las causas y consecuencias de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en el tiempo, las culturas y también sobre los diferentes niveles de análisis. La última premisa es que lo personal es internacional y lo internacional es personal. Así, podemos decir que el feminismo y el género en las relaciones internacionales interpreta la política global y la profunda desigualdad por el género que tiene esta subdisciplina, además de que analiza también la práctica en la que se excluyen a las mujeres y otros grupos vulnerables dentro de la política. El siguiente concepto que se menciona en la lectura es el de postcolonialismo, el cual es una teoría que tiene como objetivo principal descentralizar las teorías occidentales dominantes, es decir, pensar y crear espacios dentro de las teorías de relaciones internacionales en donde se le dé voz a temas que no son normalmente reconocidos. El siguiente concepto que encontraremos en la lectura será el de teoría crítica, la cual es la teoría que promete la liberación y emancipación. Tiene una fuerte raíz en la teoría marxista y llama a la acción como el único mecanismo para lograr cambios sociales. Algunas de sus premisas son transformar el mundo, que el liderazgo debe de ser moral e intelectual siempre con el consentimiento de los dominados. La tercera sería que la acción comunicativa es el mecanismo de coordinación de las acciones. El autor, además, señala que esta teoría se distingue de manera sustantiva del resto de las teorías en ciencias sociales en general y en relaciones internacionales. En ese sentido, el objetivo de su trabajo esencialmente es bosquejar esos rasgos distintivos del proceso para alcanzar dicha finalidad. Ya en las partes finales del trabajo, los autores rescatan dos conceptos muy importantes. El primero de ellos es la paz, el cual describen como aquel proceso de construcción social que exige el compromiso explícito y decidido de todas las personas, instituciones y sectores sociales para que ésta se cumpla. La segunda es la de la cultura de paz, pero para hablar de ella primero debemos de hablar de las parcelas que sirven para su construcción. La primera es que los elementos que constituyen esta cultura de paz deben de ser la resolución de conflictos, los equilibrios de poder, de desarme y políticas alternativas de seguridad. La segunda parcela corresponde a los procesos que se llevan a cabo al haber terminado un conflicto armado y una vez que ya se han firmado acuerdos, los cuales son reconstrucción, reconciliación y resolución. La tercera parcela es la que menciona dos valores que sirven como parámetro para evaluar las repercusiones que ha tenido la violencia cultural, los cuales son la preservación de la vida y la coherencia que siempre debe de existir entre fines y medios. La última parcela vendría siendo las acciones pacíficas que se pueden poner en marcha en función de los actores y aquellos que deben de estar orientados a la constante transformación de las estructuras sociales. Para concluir con nuestra exposición, consideramos importante rescatar dos conceptos que estuvieron presentes a lo largo de toda la lectura. El primero de ellos es el capitalismo, el cual en la lectura nos dice que el principal rasgo distintivo del orden mundial emergente es el de la globalización, aunque sabemos que dicho fenómeno no es algo nuevo,
puesto que se gestó a partir del momento en que la expansión europea comenzó a vincularse mediante múltiples tipos de nexos a todos los continentes. Por primera vez se propagó un mismo sistema económico, el cual es el capitalismo. El segundo concepto importante es el de la globalización, el cual corresponde a un fenómeno de expansión y vinculación mediante múltiples tipos de nexos entre todos los continentes. Eso ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias, compañeros y maestra, por su atención.